La bala rozó el hombro de Jackson Foster mientras se lanzaba detrás del abrevadero. Su camisa se rasgó limpiamente donde la tela ya estaba desgastada por meses de duro cabalgar y una vida aún más dura. Presionó su espalda contra la madera desgastada y respiró con dificultad. Sentía el cálido hilo de sangre filtrándose a través de lo que quedaba de su camisa. Los forajidos que lo habían estado rastreando desde El Paso se estaban volviendo más audaces. Jackson sabía que su suerte se estaba agotando, más fina que la camisa que llevaba puesta. Cuando el tiroteo finalmente cesó y el polvo se asentó, se encontró solo en medio de Taylor, Texas. No tenía nada más que su caballo, su arma y una camisa que estaba más allá de cualquier esperanza de arreglo. Corría el año 1878. Taylor era un pueblo que había crecido alrededor del ferrocarril. Estaba lleno de arreo de ganado y comercio, polvo y determinación. Jackson estaba de paso en su camino a San Antonio cuando los problemas lo encontraron, como siempre parecía suceder. Tenía 26 años. Era alto y delgado por los años en la silla de montar. Tenía el cabello oscuro que caía demasiado largo sobre su cuello. Sus ojos eran del color del whisky y la luz de la lámpara. Cojeó por la calle principal sujetándose el hombro. Se encontró frente a una pequeña tienda con un letrero pintado a mano que decía costurera y arreglos. A través de la ventana podía ver a una joven inclinada sobre su trabajo. Su aguja se movía con precisión experta a través de un trozo de tela azul. El sol de la tarde atrapaba los reflejos cobrizos en su cabello castaño. Lo llevaba recogido en un estilo simple que, de alguna manera, la hacía parecer correcta y demasiado bonita para que Jackson se sintiera cómodo. Empujó la puerta de todos modos porque necesitaba una camisa y su hombro necesitaba la atención. Esos parecían problemas que requerían solución inmediata. La mujer levantó la vista al sonido de la campana. Jackson se encontró mirando los ojos más verdes que jamás había visto. Se abrieron ligeramente cuando ella vio la sangre en su camisa, pero no gritó ni se desmayó como podrían haber hecho otras mujeres. En cambio, dejó su trabajo y se puso de pie, limpiándose las manos en su delantal. «Está sangrando», dijo ella, con voz tranquila y firme. «Sí, señora», respondió Jackson, sintiéndose repentinamente incómodo por dejar rastros de sangre en su piso limpio. «Me disculpo por el desastre. Esperaba que tuviera una camisa a la venta o pudiera hacer una rápido. Normalmente no la molestaría en tal estado, pero estoy en una situación difícil». Ella lo estudió por un largo momento. Jackson tuvo la incómoda sensación de que ella estaba viendo a través de todas sus defensas habituales. Luego asintió y señaló hacia una silla en la esquina. «Siéntese antes de que se caiga», dijo ella. «Miraré ese hombro primero, luego nos preocuparemos por la camisa». «No quiero imponer», comenzó Jackson, pero ella lo interrumpió con una mirada. Le recordó a su madre cuando todavía estaba viva para darle tales miradas. «Señor, está sangrando en mi suelo. Lo menos que puede hacer es dejarme asegurar que no va a morir en mi tienda. No quiero causarme problemas con el sheriff». «Ahora siéntese». Jackson se sentó. Ella desapareció en la habitación trasera y regresó con un recipiente con agua y paños limpios. Sus movimientos eran eficientes y suaves mientras lo ayudaba a quitarse la camisa arruinada. Jackson trató de no notar cómo se sentían sus dedos contra su piel, cálidos y seguros. La bala solo lo había rozado, tallando un surco poco profundo en la parte superior de su hombro que sangraba más de lo que realmente dolía. «Tienes suerte», dijo ella, limpiando la herida con toques cuidadosos del paño. «Otra pulgada y esta sería una conversación muy diferente». «Historia de mi vida», dijo Jackson, y luego hizo una mueca cuando ella aplicó algo que ardía como fuego del infierno en la herida. «Quédese quieto», ordenó ella. «Ya casi termino». «Sí, señora», dijo él de nuevo. Fue recompensado con el indicio de una sonrisa tirando de la esquina de su boca. Cuando terminó de vendar su hombro, dio un paso atrás y examinó su trabajo con ojo crítico. «Eso debería aguantar por ahora, pero necesita mantenerlo limpio. Cambie el vendaje todos los días. Asumo que sabe cómo hacer eso». «He tenido práctica», admitió Jackson. «Apostaría a que sí». Ella recogió su camisa arruinada y la sostuvo a la luz, sacudiendo la cabeza.
Me temo que esto no tiene salvación. Puedo hacerle una nueva, pero tomará unos días. Supongo que no tiene nada ya hecho que pueda servirme, preguntó Jackson. Realmente no puedo quedarme mucho tiempo en el pueblo. Esos hombres que me hicieron esto, señaló su hombro, podrían volver con amigos. Algo parpadeó en sus ojos. Algo que podría haber sido preocupación o curiosidad. Tengo algunas cosas que podrían funcionar. Déjeme ver. Ella desapareció en la parte trasera de nuevo. Jackson aprovechó la oportunidad para mirar realmente alrededor de la tienda. Era pequeña pero ordenada, con rollos de tela apilados cuidadosamente en estantes. Había un maniquí en la esquina, con lo que parecía un vestido de novia a medio terminar. Había cortinas en la ventana que claramente había hecho ella misma, simples pero elegantes. Todo el lugar tenía una sensación de cuidadosa atención al detalle que decía mucho sobre la mujer que lo dirigía. Ella regresó con dos camisas, ambas camisas de trabajo simples de algodón resistente, una azul y una gris. «Pruebe estas», dijo ella. «Las hice para un cliente que nunca regresó a reclamarlas. Podrían quedarle un poco grandes, pero deberían servir hasta que pueda hacerle algo adecuado». Jackson se probó la azul primero. Le quedaba bastante bien en los hombros, aunque un poco suelta en la cintura. Podía sentirla mirándolo mientras se abotonaba. Su mirada era profesional, pero de alguna manera inquietante, de una forma que no podía definir del todo. «Esa servirá», dijo él. «¿Cuánto le debo? ¿Por la camisa o por la curación?», preguntó ella con una ceja levantada. «Por ambas, supongo. $3 por la camisa y el resto fue solo buena vecindad». Jackson sacó su dinero y contó $5. «Tómelo todo. Me ahorró muchos problemas y probablemente alguna infección». Ella parecía que iba a discutir, pero luego tomó el dinero y lo guardó en un bolsillo de su delantal. «Gracias. Eso es generoso. Es honesto», corrigió Jackson. «Estoy en deuda con usted, señorita Halstead», dijo ella. «Hannah Halstead, Jackson Foster», respondió él, ofreciendo su mano. Ella la tomó, su agarre firme y capaz. «Estoy encantada de conocerlo, incluso bajo circunstancias tan extrañas». «Igualmente», dijo Hannah. «Ahora, ¿me va a decir por qué esos hombres le disparaban? ¿O debería asumir que es uno de esos tipos misteriosos que nunca explican nada?» Jackson sintió que casi sonreía, lo cual era inusual. No sonreía mucho en estos días. «Es una historia larga y no particularmente interesante. Vi algo que no debería haber visto y algunas personas preferirían que no hablara de ello. Bueno, ya hablé con el sheriff en El Paso, por eso me persiguen». Hannah asintió lentamente procesando esta información. «Entonces, ¿no es un forajido?» «No, señora, solo desafortunado». «O valiente», sugirió ella. «Se necesita coraje para testificar contra hombres peligrosos». Jackson se encogió de hombros, luego se arrepintió cuando su hombro protestó. «Se necesita estupidez, más bien». Un hombre inteligente habría mantenido la cabeza baja y la boca cerrada. Un hombre inteligente, tal vez, pero no uno bueno. Había algo en la forma en que lo dijo, alguna convicción en su voz que hizo que Jackson la mirara más de cerca. Hannah no podía tener más de 22 o 23 años. Tenía un rostro que era más interesante que hermoso, todo huesos fuertes y mandíbula decidida. Pero esos ojos imposiblemente verdes, tenían una profundidad que sugería que había visto más de la vida de lo que sus años deberían permitir. «Debería irme», dijo Jackson, rompiendo el momento. «He ocupado suficiente de su tiempo. Todavía necesito encontrar un lugar para pasar la noche». «La señora Cooper dirige una pensión a 2 calles de aquí», dijo Hannah. «Habitaciones limpias, comida decente, tarifas razonables. Dígale que yo lo envié. Haré eso. Gracias de nuevo, señorita Halstead». «Hannah», dijo ella, «si va a sangrar en mi suelo, bien podríamos llamarnos por nuestros nombres de pila. Entonces debería llamarme Jackson». «Muy bien, Jackson. Trate de que no le disparen de nuevo antes de irse del pueblo». «Haré lo mejor que pueda», prometió él. Y luego salió por la puerta y volvió a la calle polvorienta. Se preguntaba por qué sentía que acababa de dejar algo importante en esa pequeña tienda. Encontró la pensión de la señora Cooper con bastante facilidad.
La mujer mayor estaba feliz de alquilarle una habitación cuando mencionó el nombre de Hannah. Esa chica es un tesoro, dijo la señora Cooper mientras lo guiaba escaleras arriba. La mejor costurera en 3 condados y la disposición más dulce que jamás haya visto. Ha estado dirigiendo esa tienda sola desde que su padre falleció hace 2 años. Trabaja hasta el cansancio, pero nunca se queja. Jackson guardó esta información, aunque se dijo a sí mismo que no importaba. Se iría de Taylor tan pronto como fuera seguro, dirigiéndose a donde el viento lo llevara después. Hannah Halstead y sus ojos verdes y manos capaces no eran de su incumbencia. Pero esa noche, acostado en la cama estrecha y mirando al techo, se encontró pensando en ella de todos modos. Pensaba en la forma en que no se había inmutado al ver su sangre. Pensaba en la tranquila competencia de sus movimientos mientras limpiaba su herida. Pensaba en el indicio de tristeza que había vislumbrado detrás de su comportamiento profesional, como si llevara su propio peso de dolor y pérdida. Se dijo a sí mismo que dejara de ser tonto. Apenas conocía a la mujer. Pero el sueño tardó mucho en llegar, y cuando finalmente llegó, sus sueños estaban llenos de ojos verdes y manos suaves. A la mañana siguiente, Jackson se despertó temprano y bajó las escaleras para encontrar a la señora Cooper ya cocinando el desayuno. El olor a tocino y café llenaba el pequeño comedor. Su estómago le recordó que no había comido adecuadamente en días. Siéntese, ordenó la señora Cooper, ya apilando comida en un plato. Parece que le vendría bien una buena comida. Jackson no discutió. Comió todo lo que ella puso frente a él, y cuando le ofreció repetir, aceptó agradecido. Fue solo cuando estaba terminando su segunda taza de café que preguntó, tan casualmente como pudo: ¿Cuánto tiempo ha estado Hannah en Taylor? Los ojos de la señora Cooper se iluminaron con el brillo de una mujer que disfrutaba de una buena historia. Nacida y criada aquí, esa chica. Su padre era sastre, vino de Pensilvania en los años 50 buscando oportunidades. Conoció a la madre de Hannah aquí, una chica local, y se establecieron. Hannah aprendió el oficio de su padre. Tenía un verdadero don para ello, incluso de niña. Luego su madre murió de fiebre cuando Hannah tenía 15 años y fueron solo ella y su padre durante unos años. Él falleció hace 2 inviernos. Le dejó la tienda y no mucho más. Ella se las ha arreglado sola desde entonces y haciendo un buen trabajo también. Aunque no puede ser fácil para una mujer joven sola. ¿Nunca se casó?, preguntó Jackson inmediatamente deseando no haberlo hecho. Pero la señora Cooper solo sacudió la cabeza con tristeza. Hubo un joven hace unos años, Thomas algo u otro, olvido su apellido. Estaban comprometidos. Se suponía que se casarían la primavera después de que muriera su padre. Pero a él le dio miedo la idea de asumir el negocio y las responsabilidades de una mujer huérfana. Rompió el compromiso y se fue del pueblo. Le rompió el corazón también, aunque ella nunca lo ha dicho. Simplemente se lanzó a su trabajo y siguió adelante. Esa es la manera de Hannah. Ella resiste. Jackson sintió una oleada inesperada de ira hacia esta persona llamada Thomas, quien quiera que fuera. ¿Qué clase de hombre abandonaba a una mujer cuando más lo necesitaba? Pero se guardó sus pensamientos y agradeció a la señora Cooper por el desayuno. Pasó la mañana caminando por Taylor, conociendo el pueblo y manteniendo los ojos abiertos. Buscaba cualquier señal de los hombres que lo habían estado siguiendo. El pueblo era más grande de lo que esperaba, prosperando gracias al negocio del ferrocarril y el comercio de ganado. Había un banco, una tienda general, 2 salones, una iglesia y docenas de otras tiendas y negocios a lo largo de la calle principal. Se encontró vagando de regreso hacia la tienda de Hannah, aunque se dijo a sí mismo que era solo porque esa parte del pueblo parecía más tranquila. A través de la ventana podía verla en su máquina de coser, con la cabeza inclinada en concentración. La vista agitó algo en su pecho que no podía nombrar del todo. Debería irse del pueblo, lo sabía. Cada hora que se quedaba los ponía a él y a todos a su alrededor en más peligro. Pero de alguna manera sus pies no lo llevaban al establo para recoger su caballo. En cambio, se encontró empujando la puerta de la tienda de costura. Hannah levantó la vista y algo que podría haber sido placer cruzó su rostro. Rápidamente lo volvió a convertir en cortesía profesional. Jackson, ¿cómo está el hombro?
Mejor gracias a usted. Quería ver si podría tener tiempo para hacerme esa camisa nueva después de todo. Estoy pensando que podría quedarme en Taylor unos días más. Dejar que las cosas se calmen. No era del todo una mentira. Tampoco era del todo la verdad. Puedo hacer eso, dijo Hannah. Déjeme buscar mi cinta métrica. Se paró lo suficientemente cerca como para que Jackson pudiera oler el leve aroma a lavanda. Sus manos eran seguras y rápidas mientras medía sus hombros, su pecho, sus brazos. Anotó los números en un pequeño cuaderno, su letra limpia y precisa. ¿Algún color en particular?, preguntó ella. Lo que usted crea que convenga, dijo Jackson, lo cual no era algo que diría normalmente. Por lo general sabía exactamente lo que quería, pero había algo en dejar que Hannah eligiera que le atraía de una manera que no podía explicar. Ella lo miró pensativa. Verde oscuro, creo que resaltará sus ojos. Jackson sintió calor subir a su rostro, lo cual era ridículo. Era un hombre adulto que había enfrentado a forajidos y sobrevivido a guerras de rango. Pero la observación casual de Hannah sobre sus ojos lo hizo sonrojar como un colegial. Eso suena bien, logró decir. Me tomará 3 días, dijo Hannah. Tal vez 4. Tengo otros pedidos que terminar primero. No hay problema, estaré aquí. Cuando Jackson se dio la vuelta para irse, Hannah lo llamó. Jackson, tenga cuidado. Escuché que unos hombres de aspecto rudo estaban haciendo preguntas en el salón anoche. Buscaban a un hombre que coincide con su descripción. Jackson sintió que su mandíbula se tensaba. Así que todavía estaban en el pueblo, todavía cazando. Agradezco la advertencia. No necesita preocuparse por mí. Alguien debería, dijo Hannah en voz baja. Me parece el tipo que no se preocupa lo suficiente por sí mismo. Sus ojos se encontraron y Jackson sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Pero antes de que pudiera pensar en cómo responder, la puerta se abrió y entró otro cliente, rompiendo el momento. Jackson tocó el borde de su sombrero y se fue. Su mente ya estaba trabajando en el problema de los hombres que lo cazaban. No podía seguir escondiéndose. Tarde o temprano tendría que enfrentarlos, y cuando lo hiciera, la gente podría salir herida. Gente como Hannah, que no le había mostrado nada más que amabilidad. El pensamiento de Hannah, atrapada en el fuego cruzado, le heló la sangre. Tal vez debería irse después de todo, llevar el problema lejos de Taylor. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que estaba poniendo excusas. La verdad era que no quería irse. No todavía. No cuando acababa de encontrar algo o alguien por quien valía la pena quedarse. Los siguientes 3 días cayeron en un patrón. Jackson pasaba sus mañanas vigilando la calle, tratando de detectar a los hombres que lo cazaban. Pasaba sus tardes ayudando en el establo a cambio de un descuento en el alojamiento de su caballo, manteniéndose útil y con la mente ocupada. Y en las noches encontraba razones para pasar por la tienda de Hannah. A veces paraba con preguntas sobre la camisa, a veces solo inclinaba su sombrero a través de la ventana y seguía adelante. Al cuarto día, Hannah envió un mensaje a través de la señora Cooper de que su camisa estaba lista. Jackson esperó hasta el final de la tarde, cuando lo peor del calor del día había pasado. Luego se dirigió a su tienda. Ella estaba sola cuando llegó, cerrando por el día. Justo a tiempo, dijo ella sonriendo. Déjeme buscar su camisa. Desapareció en la parte trasera y regresó con un paquete envuelto en papel marrón y atado con cuerda. Jackson lo desenvolvió con cuidado, revelando una camisa en un rico verde oscuro que era incluso mejor de lo que había imaginado. Pero lo que llamó su atención fueron los botones. Los contó rápidamente. 8 en la parte delantera en lugar de los 7 habituales. Hay un botón extra, dijo él, confundido. Las mejillas de Hannah se colorearon ligeramente. Siempre añado un botón extra por si acaso se pierde uno. Considérelo un seguro. Jackson la miró por un largo momento, algo encajando en su mente. La camisa que le había comprado ese primer día también tenía 8 botones. Lo había notado entonces, pero no le dio importancia. Ahora se preguntaba. Es un trabajo hermoso, dijo honestamente. Mejor de lo que he tenido en años. ¿Qué le debo? $4, dijo Hannah. Jackson le pagó. Luego dudó. ¿Le gustaría cenar conmigo? Nada elegante.
solo la cocina de la señora Cooper, pero disfrutaría de la compañía y siento que debería agradecerle adecuadamente por todo lo que ha hecho. Hannah se mordió el labio, considerando. Por un momento, Jackson estuvo seguro de que se negaría, pero luego asintió lentamente. Eso sería agradable. Deme unos minutos para cerrar y cambiarme. Regresó en 10 minutos, vistiendo un vestido sencillo en azul suave que hacía que sus ojos se vieran aún más verdes. Jackson le ofreció su brazo y ella lo tomó. Juntos caminaron a través de la tarde fresca hacia la pensión de la señora Cooper. La señora Cooper estaba encantada de verlos juntos. Inmediatamente se puso al asegurar que tuvieran los mejores asientos y las porciones más grandes. Durante la comida, siguió dándole a Jackson miradas significativas que sugerían que pensaba que este era el comienzo de algo importante. Tal vez lo era. Jackson y Hannah hablaron con facilidad, descubriendo opiniones compartidas sobre todo, desde la mejor manera de cocinar frijoles hasta si el ferrocarril era bueno o malo para los pueblos más pequeños. Hannah le contó sobre crecer en Taylor, sobre aprender a coser de su padre, sobre la satisfacción de crear algo hermoso y útil con sus propias manos. Sé que no es mucho, dijo ella, con un toque de timidez en su voz. No como las aventuras que debe haber tenido viajando por todas partes. Es una buena vida, dijo Jackson con firmeza. Trabajo honesto, ayudar a la gente, eso importa más que las aventuras. La mayoría de las aventuras son solo problemas con un nombre elegante, si quiere la verdad. Hannah se rió de eso, un sonido genuino que hizo florecer algo cálido en el pecho de Jackson. Supongo que esa es una forma de verlo. ¿Qué hay de usted?, preguntó Jackson. ¿Siempre ha querido ser costurera? Hannah se quedó callada por un momento, sus dedos trazando el borde de su vaso de agua. Solía soñar con viajar, ver nuevos lugares. Mi madre tenía un libro con fotos de ciudades del este, Filadelfia y Nueva York y Boston. Miraba esas fotos e imaginaba cómo sería caminar por esas calles, ver esos edificios. Pero luego la vida sucedió. Mi madre murió y mi padre me necesitaba. Y luego él murió y tuve la tienda que dirigir. Los sueños se hicieron más pequeños, supongo, más prácticos. Pero no soy infeliz. Este es mi hogar y soy buena en lo que hago. Eso cuenta para algo. Cuenta para mucho, dijo Jackson. Más de lo que probablemente se da cuenta. Después de la cena, Jackson acompañó a Hannah de regreso a su tienda. El sol se había puesto y la calle estaba tranquila, excepto por el sonido de la música de piano que venía de uno de los salones. Caminaron despacio, ninguno de los dos con prisa por terminar la noche. Gracias por la cena, dijo Hannah cuando llegaron a su puerta. La disfruté. Yo también. Tal vez podríamos hacerlo de nuevo si le gustaría. Quiero decir, me gustaría eso, dijo Hannah suavemente. Jackson se sintió lo suficientemente audaz como para extender la mano y tomar la suya solo por un momento. Sus dedos se curvaron alrededor de los de él, cálidos y reales. Luego se deslizó dentro, dejándolo parado en la calle con el corazón haciendo cosas que se sentían maravillosas y aterradoras. Estaba en problemas, se dio cuenta Jackson. No por los hombres que lo cazaban, aunque todavía eran un problema. No, este era un tipo de problema completamente diferente. El tipo que hacía que un hombre pensara en quedarse en un lugar, echar raíces, construir un futuro. El tipo de problema que involucraba ojos verdes y manos suaves. Y una sonrisa que hacía que el mundo entero pareciera más brillante. El tipo de problema que podría matarlo si no tenía cuidado. Porque un hombre enamorado era un hombre que podía ser herido a través de las personas que le importaban. Pero incluso sabiendo eso, Jackson no parecía poder obligarse a dejar Taylor. En cambio, se encontró buscando más excusas para ver a Hannah, más razones para quedarse. Empezó a llevarle café por las mañanas desde la tienda de la calle. Ella empezó a guardar la última hora de su jornada laboral para que pudieran caminar juntos por la tarde. De alguna manera, sin que ninguno de los dos lo planeara, se volvieron parte de la rutina diaria del otro. Pasaron 2 semanas, luego 3. Los hombres que cazaban a Jackson parecían haber perdido su rastro, o haberse rendido, o pasado a otras búsquedas. Jackson comenzó a relajarse. Comenzó a permitirse imaginar que tal vez, solo tal vez,
podría tener esto. Podría tener a Hannah. Podría tener una vida en Taylor. Podría tener algo bueno por una vez en lugar de solo correr y sobrevivir. Era un tonto por pensarlo, por supuesto. El universo nunca había sido tan amable con Jackson Foster. Fue un miércoles por la tarde cuando los problemas finalmente lo encontraron de nuevo. Jackson estaba en el establo, ayudando a herrar una yegua particularmente terca. Un niño llegó corriendo con un mensaje. Hannah necesitaba verlo de inmediato en su tienda. La urgencia en la voz del niño envió el corazón de Jackson a su garganta. Abandonó el caballo y corrió. Hannah estaba parada en medio de su tienda, con el rostro pálido, una carta apretada en su mano. 3 hombres estaban con ella y Jackson los reconoció de inmediato como los forajidos de El Paso. Su mano fue a su arma, pero el líder, un hombre con cicatrices llamado Pike, ya tenía su pistola desenvainada y apuntando a la cabeza de Hannah. «Tranquilo, Foster», dijo Pike con voz fría. «Solo queremos hablar. No hay necesidad de que nadie salga herido». «Déjala ir», dijo Jackson, forzando su voz a mantenerse calmada, aunque su sangre rugía en sus oídos. «Esto es entre tú y yo. Verás, ahí es donde te equivocas», dijo Pike. «En el momento en que decidiste testificar contra nuestro jefe, lo hiciste problema de todos. Ahora el jefe va a colgar, y nos han dado órdenes de asegurarnos de que sufras antes de morir. Y qué mejor manera que lastimar a esta linda costurera a la que le has estado haciendo ojitos». La mente de Jackson corría, calculando ángulos, distancias y probabilidades. Eran 3, todos armados. Hannah estaba demasiado cerca de Pike. Si comenzaba el tiroteo, probablemente ella moriría. Y eso era algo que Jackson no podía permitir. No permitiría. «¿Qué quieres?», preguntó Jackson. «Bueno, esa es una buena pregunta. Originalmente, solo se suponía que debíamos matarte. Pero estoy pensando que podría haber otra opción. Vienes con nosotros tranquilamente. Déjanos llevarte de regreso a El Paso para enfrentar a los amigos del jefe. Haz eso y dejamos vivir a la chica. Causa problemas y le meto una bala en la cabeza ahora mismo y te matamos de todos modos. Tu elección». Jackson miró a Hannah. Estaba aterrorizada. Podía verlo en sus ojos, pero también estaba enojada. Ella dio una pequeña sacudida de cabeza, diciéndole que no lo hiciera. Pero Jackson sabía que no tenía opción. No podía dejar que Hannah muriera por su culpa. «Está bien», dijo él, bajando cuidadosamente su arma al suelo. «Iré con ustedes. Solo déjenla ir». Pike sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. Hombre inteligente, aunque no lo suficiente como para mantener la nariz fuera de los asuntos de otras personas en primer lugar. Uno de los otros forajidos avanzó para atar las manos de Jackson. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta de la tienda se abrió de golpe. El sheriff Coleman entró con su ayudante, ambos con rifles levantados. «Todos quédense muy quietos», dijo el sheriff con calma. «Pike, tú y tus chicos suelten las armas». Esto se acabó. Por un momento largo y tenso, nadie se movió. Luego Pike hizo algo estúpido y desesperado. Giró su arma hacia el sheriff y se desató el infierno. Jackson se lanzó sobre Hannah, derribándola al suelo. Cubrió su cuerpo con el suyo mientras los disparos estallaban a su alrededor. Sintió una bala pasar rozando su oreja. Escuchó el estruendo de vidrios y el golpe sordo de cuerpos cayendo al suelo. Terminó en segundos, aunque parecieron horas. Cuando el humo se disipó, Pike y sus hombres estaban caídos. Uno muerto, 2 heridos y gimiendo. El sheriff y su ayudante estaban ambos de pie, aunque el ayudante tenía sangre en la manga por un rasguño. Y Jackson estaba vivo, con Hannah a salvo debajo de él, su corazón latiendo fuerte contra su pecho. «Ya pueden levantarse», dijo el sheriff Coleman secamente, «aunque no los culparía si quisieran quedarse ahí un poco más». Jackson ayudó a Hannah a ponerse de pie, revisándola frenéticamente en busca de heridas. «¿Estás herida? ¿Te tocaron?» «Estoy bien», dijo Hannah, aunque su voz temblaba. «Solo me dieron esa carta para dártela. Dijeron que vendrías si pensabas que estaba en problemas. Tenían razón». «Por supuesto que vine», dijo Jackson. «¿Pensaste que no lo haría?» Hannah lo miró y ahora había lágrimas en sus ojos, una reacción tardía apareciendo. «Iban a matarte. ¿Por mi culpa?»
No, dijo Jackson ferozmente, agarrando sus hombros. Por culpa de ellos, por el tipo de hombres que eran. Esto no es tu culpa, Hannah. Nada de esto. El sheriff Coleman se aclaró la garganta. Por mucho que odie interrumpir, voy a necesitar declaraciones de ambos. Y Foster. Recibí un telegrama del sheriff en El Paso esta mañana. El juicio terminó. El jefe fue colgado ayer. Estos tipos, señaló a los forajidos heridos, estaban actuando por su cuenta, buscando venganza. Pero ya está hecho. Estás libre. Jackson sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante meses. ¿Se acabó? Se acabó, confirmó el sheriff. Puedes dejar de correr ahora. Jackson miró a Hannah y ella le devolvió la mirada. De repente ambos se estaban riendo, mareados de alivio y miedo residual, y por lo absurdo de seguir vivos. Luego Hannah estaba en sus brazos y Jackson la sostenía como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y tal vez lo era. Pensé que te había perdido, susurró Hannah contra su pecho. No lo hiciste, dijo Jackson. Estás atrapada conmigo ahora si me aceptas. Hannah se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿Me estás preguntando algo, Jackson Foster? Estoy preguntando si me dejarías quedarme en Taylor, quiero decir. Dejarme quedarme y cortejarte como es debido. Ver a dónde va esto. Sé que no soy un gran partido. He estado corriendo tanto tiempo que apenas recuerdo lo que es quedarse quieto. Pero tú haces que quiera intentarlo. Haces que quiera construir algo en lugar de solo sobrevivir. Así que, estoy preguntando si me darías una oportunidad. Sí, dijo Hannah simplemente. Sí, por supuesto. Sí. Y luego Jackson la estaba besando allí mismo en su tienda arruinada con el sheriff mirando. Y dos forajidos heridos gimiendo en la esquina y vidrios rotos por todas partes. No fue romántico, ni apropiado, ni nada parecido a lo que debería ser un primer beso. Pero fue perfecto de todos modos, porque eran ellos y estaban vivos. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Jackson tenía algo que esperar en lugar de algo de qué huir. Las semanas que siguieron fueron ocupadas. La tienda necesitaba reparaciones por el tiroteo. Jackson testificó una vez más en el juicio de Pike y sus hombres sobrevivientes. Y entonces ese capítulo de su vida se cerró verdaderamente. Encontró trabajo en el establo, constante y honesto. Empezó a construir una reputación en Taylor como un peón confiable. Sabía manejarse con los caballos. Y cada tarde, cuando Hannah cerraba su tienda, Jackson estaba allí para acompañarla a casa. Hablaban de todo y de nada, conociéndose de la manera en que lo hace la gente cuando está construyendo algo real. Hannah le contó sobre sus sueños de viajar. Jackson le contó sobre todos los lugares en los que había estado, y cómo ninguno de ellos se había sentido como un hogar hasta ahora. Un mes se convirtió en 2, luego 3. La primavera se convirtió en verano, y el calor se asentó sobre Taylor como una manta. El cortejo de Jackson y Hannah era la comidilla del pueblo, lo que significaba principalmente que la señora Cooper difundía historias y especulaciones. Pero a ninguno de los dos le importaba. Dejen que la gente hable. Ellos sabían lo que tenían. En una cálida tarde de julio, Jackson llevó a Hannah a caminar más allá del borde del pueblo hasta una pequeña colina que dominaba el valle. Se sentaron en la hierba y vieron la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja, rosa y oro. He estado pensando, dijo Jackson con cuidado, sobre el futuro. Ah, sí, dijo Hannah sonriendo. Tengo dinero ahorrado, no mucho, pero suficiente. Estaba pensando que tal vez podría comprar un pequeño pedazo de tierra, construir una casa. Nada elegante, solo algo sólido, algún lugar para echar raíces. Eso suena maravilloso, dijo Hannah. Estoy segura de que construirías algo hermoso. Esperaba, continuó Jackson con el corazón martilleando, que quisieras verla. La casa, quiero decir, ayudarme a decidir dónde poner las cosas, cómo organizarla, ya que tienes tan buen ojo para ese tipo de cosas. Hannah se giró para mirarlo y había comprensión en sus ojos. Jackson Foster, ¿me estás pidiendo que te ayude a construir una casa o me estás pidiendo matrimonio? Jackson metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño anillo. No era mucho, solo una banda de oro simple con una pequeña esmeralda que le recordaba a sus ojos.
Había gastado cada dólar extra que tenía en él, y lo haría de nuevo en un instante. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, dijo él. Te estoy pidiendo que me dejes pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, o al menos intentando mi mejor esfuerzo para hacerlo. Te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo aquí en Taylor, empezando con esa casa y yendo a donde queramos desde allí. Te amo, Hannah. Probablemente te he amado desde el momento en que me dijiste que me sentara antes de sangrar en tu suelo. Entonces, ¿qué dices? ¿Te casarás conmigo? Hannah estaba llorando ahora, lágrimas felices corriendo por su rostro. Sí, dijo ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, absolutamente. Sí. Jackson deslizó el anillo en su dedo y luego se estaban besando de nuevo con la puesta de sol ardiendo a su alrededor y todo el futuro extendiéndose como una promesa. Se casaron en septiembre en la pequeña iglesia de Taylor, con la mitad del pueblo presente. Hannah llevaba un vestido que ella misma había hecho, simple y elegante, con encaje en el cuello y los puños. Jackson llevaba su mejor camisa, la verde oscuro que Hannah le había hecho todos esos meses atrás, con sus 8 botones en lugar de 7. La señora Cooper lloró durante toda la ceremonia. El sheriff sirvió como padrino, alegando que alguien necesitaba asegurarse de que Jackson no huyera en el último minuto. Lo que hizo reír a todos porque para entonces era obvio para cualquiera, con ojos, que Jackson Foster no iba a ninguna parte. Pasaron su noche de bodas en una habitación en el hotel. Se sentía escandalosamente lujoso después de meses de Jackson viviendo en la pensión. Y luego comenzaron su vida juntos en una pequeña casa que alquilaron mientras Jackson trabajaba en construir su propio lugar. Madera, clavos y sudor convirtiéndose lentamente en paredes, techo y hogar. Hannah continuó dirigiendo su tienda. Jackson trabajaba en el establo y en su casa. En las noches se sentaban juntos mientras Hannah cosía y Jackson leía en voz alta el periódico o cualquier libro que hubieran tomado prestado de la biblioteca. Era tranquilo, doméstico y perfecto. Una noche, unos 6 meses después de su boda, Jackson observaba a Hannah trabajar en una camisa. Era para uno de sus clientes. Ella estaba añadiendo los botones con cuidadosa precisión, y Jackson notó que contaba 8 en lugar de 7, como siempre hacía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Jackson. Por supuesto, respondió Hannah sin levantar la vista de su trabajo. Esa primera camisa que me hiciste, y cada camisa desde entonces. Siempre añades un botón extra. Dijiste que era un seguro en caso de que uno se perdiera. Pero me he estado preguntando si tal vez hay más que eso. La mano de Hannah se detuvo y ella lo miró. Había algo en sus ojos, algo suave y vulnerable. ¿Quieres saber la verdadera razón? Solo si quieres contármela. Hannah dejó su costura y fue a sentarse a su lado. Tomó la mano de él en las suyas, trazando los callos en su palma con su pulgar. Cuando era una niña pequeña, mi padre me contó una historia. Dijo que su madre, mi abuela, solía coser todas sus camisas cuando era joven, y ella siempre añadía un botón extra, uno más de lo necesario. Él le preguntó por qué, y ella dijo que era porque cada botón representaba un deseo. 7 deseos para pasar la semana, uno para cada día. Pero el octavo botón, el extra, ese era para el futuro. Ese era para la esperanza. Ese era para todas las cosas que podrían salir mal, pero también todas las cosas que podrían salir bien. Ella dijo que el octavo botón era para creer que el mañana podría ser mejor que el hoy. Jackson sintió que se le cerraba la garganta. Así que cada camisa que haces tiene esperanza cosida en ella. Cada camisa que hago para las personas que me importan, corrigió Hannah suavemente. Añado el octavo botón por esperanza, por posibilidad. Mi padre llevó esa tradición y yo la llevé de él. Ese primer día que entraste en mi tienda sangrando y huyendo de problemas, añadí ese octavo botón porque pensé que parecías un hombre al que le vendría bien un poco de esperanza. Y tal vez porque esperaba, incluso entonces, que pudieras quedarte. Me alegro de haberlo hecho, dijo Jackson, atrayéndola cerca. Me alegro de que me hayas dado esperanza. Tú me la devolviste, dijo Hannah. Después de que Thomas se fue, después de que murió mi padre, sentí que mi vida se trataba solo de pasar cada día, no de construir hacia nada.
Luego apareciste tú, y de repente recordé lo que era soñar de nuevo. Esperar algo más que solo sobrevivir. Se sentaron juntos en un cómodo silencio por un rato, y luego Jackson dijo, quiero que nuestros hijos conozcan esa historia sobre el octavo botón, sobre la esperanza. Nuestros hijos, dijo Hannah, sonriendo. Algún día, dijo Jackson, sintiendo que sus mejillas se calentaban. Si los quieres, quiero decir. Los quiero, dijo Hannah. Quiero una casa entera llena de ruido, caos y amor. Entonces eso es lo que tendremos, prometió Jackson. La casa se terminó en primavera. Una estructura robusta de 2 pisos, con un porche amplio y mucho espacio para crecer. Jackson la había construido con sus propias manos, con ayuda de amigos que había hecho en Taylor, hombres que habían llegado a respetar al vaquero tranquilo que se había establecido entre ellos. El día que se mudaron, Hannah se paró en la sala vacía y lloró lágrimas de felicidad mientras Jackson la cargaba a través del umbral, ambos riéndose de la tradición de todo ello. Llenaron la casa lentamente con muebles que Hannah ayudó a elegir y cortinas que ella misma cosió, y una docena de pequeños toques que convirtieron la estructura en un hogar. Jackson le construyó un taller en una de las habitaciones extra para que pudiera tomar proyectos especiales sin tener que quedarse hasta tarde en la tienda. Hannah plantó un jardín en la parte trasera, vegetales y flores creciendo lado a lado bajo el sol de Texas. Su primer invierno en la casa, Hannah vino a Jackson con noticias que hicieron que su corazón se hinchara hasta pensar que podría estallar. Estaba embarazada para dar a luz en el verano. Jackson la tomó en sus brazos y la hizo girar, ambos mareados de alegría. Vamos a ser padres, dijo Hannah, con asombro en su voz. Vamos a ser buenos en ello, dijo Jackson con firmeza. Vamos a darle a este niño todo lo que tenemos. El embarazo no fue fácil. Hannah estaba enferma por las mañanas y agotada por las tardes, pero siguió trabajando en su tienda porque decía que le daba algo en qué concentrarse además de su estómago incierto. Jackson la rondaba, probablemente demasiado, pero Hannah soportaba su atención con buen humor. La señora Cooper se nombró a sí misma asesora no oficial, apareciendo con remedios y consejos, y un suministro aparentemente interminable de mantas de bebé que había tejido. A finales de junio, en una tarde calurosa cuando las cigarras cantaban en los árboles, Hannah entró en labor de parto. Fue largo y difícil. Hubo momentos en que Jackson caminaba por el pasillo de su casa, sintiéndose más aterrorizado que nunca, enfrentando a forajidos. Pero Hannah era fuerte, más fuerte de lo que incluso ella sabía. Y cuando el sol finalmente se puso y aparecieron las primeras estrellas, el sonido del llanto de un bebé llenó la casa. A Jackson se le permitió entrar al dormitorio para encontrar a Hannah agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. La partera estaba limpiando, sonriendo ante la escena. Es un niño, dijo Hannah, con voz cansada pero llena de asombro. Tenemos un hijo. Jackson se movió hacia la cama con cuidado, como si temiera romper algo. Miró la pequeña cara roja asomando de la manta, los dedos en miniatura cerrados en puños. Sintió que su mundo entero cambiaba y se realineaba alrededor de esta pequeña y perfecta persona. Es hermoso, susurró Jackson. Eres increíble. Te amo tanto. Yo también te amo, dijo Hannah. ¿Quieres sostenerlo? Jackson había sostenido muchas cosas en su vida, armas, cuerdas y riendas, pero nada se había sentido tan importante o tan frágil como su hijo. Tomó al bebé con cuidado, sosteniendo la pequeña cabeza como le mostró la partera. Miró a los ojos que probablemente serían marrones como los suyos. Hola, dijo Jackson suavemente. Soy tu padre. Voy a hacer lo mejor por ti, lo prometo. Lo llamaron James por el padre de Jackson que había muerto cuando Jackson era joven, James Thomas Foster. Y si Hannah notó que el segundo nombre pertenecía al hombre que le había roto el corazón años antes, no lo comentó. Tal vez era su forma de hacer las paces con el pasado, reconociendo que el dolor de ese tiempo la había llevado eventualmente a Jackson. Ser padres fue más difícil de lo que cualquiera de los dos había esperado y más maravilloso de lo que podrían haber imaginado. James era un buen bebé en su mayoría, aunque tenía un poderoso par de pulmones cuando quería algo.
Jackson lo paseaba por la casa por la noche cuando se inquietaba, contándole historias sobre las estrellas y la tierra, y todas las cosas que harían juntos cuando James fuera lo suficientemente mayor. Hannah cosía camisas para su hijo, versiones diminutas con costuras cuidadosas, y cada camisa tenía 8 botones en lugar de 7. Esperanza cosida en la tela. Los años pasaron como suelen hacerlo, cada uno trayendo cambios. James creció de bebé a niño pequeño a niño, brillante y curioso, y lleno de energía. Tenía el cabello oscuro de Jackson y los ojos verdes de Hannah, y era el orgullo de ambas vidas. La tienda continuó prosperando. Hannah contrató a una asistente a medida que el trabajo crecía más allá de lo que podía manejar sola. Jackson finalmente compró una parte del establo como socio, dándoles seguridad y estabilidad. Cuando James tenía 4 años, Hannah quedó embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue más fácil. En el otoño dieron la bienvenida a una hija a la que llamaron Helen Rose. Era más pequeña de lo que había sido James, con cabello rojizo fino y los ojos marrones de su padre. Jackson se enamoró completamente de ella a los segundos de ver su cara. Ahora tenemos uno de cada uno, dijo Hannah, cansada pero feliz. Observaba a Jackson sostener a Helen con la facilidad experta de un hombre que había hecho esto antes. Ahora tenemos una familia, corrigió Jackson. La vida se asentó en un ritmo que se sentía ocupado y pacífico a la vez. James comenzó la escuela y llegaba a casa todos los días con historias y rodillas raspadas, y un flujo interminable de preguntas. Helen creció hasta convertirse en una bebé alegre y risueña que adoraba a su hermano mayor. La casa estaba llena de ruido, caos y amor, exactamente como Hannah había dicho una vez que quería. Los domingos por la tarde, cuando el trabajo estaba hecho y los niños dormían la siesta, Jackson y Hannah se sentaban en su porche y veían el sol moverse por el cielo. A veces hablaban de su semana o sus planes o los últimos chismes del pueblo. A veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio, contentos con la presencia del otro. Una de esas tardes, cuando James tenía 7 años y Helen 3, Jackson estaba remendando una brida mientras Hannah trabajaba bordando una funda de almohada. Los niños estaban adentro con la señora Cooper, quien había pasado con galletas y se quedó para vigilarlos. Jackson y Hannah tomaron un raro momento para ellos mismos. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Jackson de repente. El viajar que querías hacer cuando eras joven. Las ciudades que soñabas con ver. Hannah levantó la vista de su bordado, considerando la pregunta. A veces pienso en ello, admitió. Me pregunto cómo son realmente esos lugares más allá de las fotos en ese viejo libro. Pero luego miro lo que hemos construido aquí, y me doy cuenta de que esto es mejor que cualquier sueño que tuve. Esto es real, esto es nuestro, y no cambiaría ni un minuto de ello por todas las aventuras del mundo. ¿Qué tal si hiciéramos un viaje alguna vez?, sugirió Jackson. No para siempre, solo unas semanas. Podríamos tomar el tren hacia el este, ver algunas de esas ciudades. James es lo suficientemente mayor ahora como para recordarlo, y Helen lo será pronto. La cara de Hannah se iluminó con placer sorprendido. ¿Harías eso? Tomar tiempo lejos del establo y todo. Por ti haría cualquier cosa, dijo Jackson simplemente. Además, creo que sería bueno para todos nosotros. Dejar que los niños vean algo más allá de Taylor. Darte esas fotos que siempre quisiste, pero reales esta vez, en lugar de en un libro. Entonces sí, dijo Hannah sonriendo. Planifiquémoslo. Tal vez la próxima primavera, cuando el clima sea bueno para viajar. Hicieron ese viaje el mayo siguiente. Tomaron el tren a San Luis y luego a Filadelfia, alojándose en hoteles que se sentían imposiblemente grandiosos después de su sencilla casa en Taylor. James estaba asombrado por todo, los edificios altos, las calles abarrotadas y la gran cantidad de gente. Helen estaba abrumada al principio, pero se adaptó rápidamente. Encantaba a todos los que conocían con su sonrisa brillante y charla amistosa. Vieron museos y parques, monumentos y mercados. Hannah se paró frente al Salón de la Independencia con lágrimas en los ojos, finalmente viendo los lugares con los que había soñado de niña. Jackson miraba su rostro
y pensaba en lo lejos que habían llegado ambos. Desde ese día en que tropezó sangrando en su tienda hasta este momento de asombro compartido. Pero después de 2 semanas, todos estaban listos para irse a casa. Las ciudades eran increíbles, pero no eran donde pertenecían. Sus corazones estaban en Taylor, en la casa que Jackson había construido y la vida que habían creado juntos. Cuando bajaron del tren y vieron las calles familiares de su pueblo, James soltó un grito de alegría. «Estamos en casa», anunció innecesariamente, ya corriendo hacia el establo para ver si su caballo favorito lo recordaba. «Sí, lo estamos», dijo Hannah, tomando la mano de Jackson mientras Helen se balanceaba en su cadera. «Estamos en casa. Pasaron más años. James creció alto y serio con el comportamiento firme de su padre y el ojo creativo de su madre. Hablaba de convertirse en arquitecto, diseñando edificios en lugar de solo construirlos. Helen era todo fuego y determinación, rápida para reír y rápida para defender a cualquiera que viera siendo tratado injustamente. Hablaba de convertirse en maestra o tal vez doctora, aunque la gente le decía que eso no era realmente trabajo para una mujer. Hannah y Jackson le dijeron que podía ser lo que quisiera ser y que la apoyarían de cualquier manera. Cuando Jackson tenía 42 años y Hannah 39, ella lo sorprendió anunciando otro embarazo. Habían pensado que habían terminado, que su familia estaba completa con solo James y Helen. Pero la vida tenía otros planes. «¿Realmente vamos a hacer esto de nuevo?», preguntó Jackson, sin saber si reír o entrar en pánico. «A nuestra edad». «Aparentemente sí», dijo Hannah, y se estaba riendo. «Estoy tan sorprendida como tú, pero también feliz». «¿Estás feliz?». «Estoy aterrorizado», admitió Jackson. «Pero sí, estoy feliz. Este embarazo fue el más difícil de los tres, y hubo complicaciones que dejaron tanto a Hannah como a Jackson preocupados. Pero al final, en una fresca tarde de otoño, Hannah dio a luz a gemelos, pequeños pero sanos, con pulmones fuertes y una clara voluntad de vivir. «Gemelos», dijo Jackson, mirando entre los dos bebés con asombro. «Tenemos gemelos. Los tenemos», confirmó Hannah, agotada pero sonriendo. «¿Cómo deberíamos llamarlos?». Decidieron llamarlos Matthew James y Peter William. Su llegada convirtió el hogar ya ocupado en algo parecido a un circo. James, ahora de 13 años, demostró ser sorprendentemente bueno con sus hermanos bebés, paciente y gentil. Helen, a los 9 años, se nombró a sí misma asistente de madre y tomó sus deberes muy en serio. Los años que siguieron fueron intensos, con 2 bebés requiriendo atención constante. Pero Jackson y Hannah tenían experiencia y ayuda de sus hijos mayores, y de alguna manera se las arreglaron. La casa que había parecido tan grande cuando se mudaron por primera vez, ahora se sentía cómodamente llena, con los sonidos de niños por todas partes. En una tarde de primavera, cuando los gemelos tenían 2 años y empezaban a caminar, y a meterse en todo, Jackson encontró a Hannah en su taller cosiendo camisas para los niños. Como siempre, estaba añadiendo 8 botones a cada una. «¿Recuerdas?», dijo Jackson, apoyándose en el marco de la puerta. «El día que te pregunté por primera vez sobre el botón extra». «Lo recuerdo», dijo Hannah, levantando la vista con una sonrisa. «Eso fue antes de que estuviéramos casados, antes de todo esto». Ella señaló la casa a su alrededor, la vida que habían construido. «Ese octavo botón», dijo Jackson, «esa esperanza que coses en cada camisa. Se hizo realidad, ¿no? Todo ello. La esperanza de un futuro, de que las cosas fueran mejor, de que los sueños se hicieran realidad. Lo hizo», estuvo de acuerdo Hannah, «más de lo que jamás imaginé posible». Jackson cruzó la habitación y la atrajo a sus brazos, con cuidado de la camisa y el hilo. «Te amo», dijo él. «Te he amado desde el día en que te conocí y te amaré hasta el día en que muera, y probablemente más allá de eso también». «Yo también te amo», dijo Hannah, descansando su cabeza contra su pecho. «Me diste todo lo que quería sin siquiera saber qué era eso. Me diste aventura y estabilidad, emoción y paz, una familia y un hogar, y un futuro que vale la pena tener. Tú eres mi octavo botón, Jackson Foster. Eres toda mi esperanza hecha vida». Se quedaron allí juntos en la quietud de la tarde,
con la risa de sus hijos resonando por la casa y años de amor extendiéndose detrás de ellos. Y Jackson pensó en ese joven que había tropezado en una tienda de costura hacía tanto tiempo, sangrando y huyendo de problemas sin idea de que estaba a punto de encontrar exactamente lo que necesitaba. Había venido a Taylor buscando una camisa y había encontrado una vida en su lugar. Los años continuaron desarrollándose de la manera en que lo hacen las buenas vidas, llenos de momentos ordinarios que de alguna manera suman algo extraordinario. James se fue a estudiar arquitectura en Austin cuando cumplió 18 años. Escribía largas cartas a casa sobre sus clases y los edificios que estaba aprendiendo a diseñar. Helen terminó la escuela y sorprendió a todos anunciando que iba a asistir a la escuela de enfermería en San Antonio. Decidida a ayudar a la gente, ya fuera que la sociedad lo considerara apropiado o no. Los gemelos, Matthew y Peter, crecieron como imágenes especulares de travesura y alegría, idénticos en apariencia pero diferentes en temperamento. Matthew era tranquilo y reflexivo, siempre leyendo, mientras que Peter era extrovertido y enérgico, siempre en movimiento. Juntos mantuvieron a Hannah y Jackson jóvenes, o al menos sintiéndose jóvenes, incluso cuando su cabello se volvía gris y sus huesos crujían con la edad. Jackson vendió su parte del establo cuando cumplió 50 años, decidiendo que era hora de reducir un poco la velocidad. Todavía mantenía su mano con los caballos, pero principalmente pasaba su tiempo manteniendo la casa. Trabajando en el jardín que Hannah había ampliado a lo largo de los años y estando allí para su esposa y los chicos. Hannah mantuvo su tienda funcionando, aunque ahora había tomado una socia completa, una joven llamada Clara. Le recordaba a Hannah a sí misma a esa edad, ambiciosa, hábil y decidida a abrirse camino. Hannah se centró más en el trabajo de diseño y menos en la costura real. Sus ojos no eran tan agudos como antes. En una cálida tarde de verano, cuando Matthew y Peter tenían 16 años y causaban el caos adolescente habitual, toda la familia se reunió para cenar. James había venido a casa desde Austin. Trajo consigo a una joven llamada Sarah, a quien presentó como su prometida. Helen estaba allí también, en un descanso de su formación de enfermería, llena de historias sobre pacientes a los que había ayudado y procedimientos que estaban aprendiendo. Se apiñaron alrededor de la mesa en el comedor, la misma mesa que Jackson había construido 20 años antes. Comieron, rieron y hablaron unos sobre otros de la manera en que lo hacen las familias. Hannah miró a sus hijos, ahora casi adultos, y a su esposo, ahora canoso pero aún guapo a sus ojos. Sintió una oleada de gratitud tan fuerte que casi dolía. Después de la cena, después de que los niños se hubieran dispersado a sus diversas actividades, Jackson y Hannah salieron a su porche y se sentaron en las mecedoras que se habían comprado para su 20º aniversario. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos familiares de naranja y oro. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», dijo Jackson tomando la mano de Hannah. «Lo hicimos mejor que bien», respondió Hannah. «Lo hicimos maravillosamente». «A veces todavía pienso en ese día», dijo Jackson, «cuando vine a tu tienda sangrando y desesperado y me dijiste que me sentara antes de sangrar en tu suelo. Si hubiera ido a cualquier otro lugar en el pueblo, si me hubieras rechazado, toda mi vida sería diferente. No te tendría a ti, no tendría nada de esto. Pero viniste a mi tienda», dijo Hannah suavemente, «y no te rechacé, y construimos esta vida juntos. Eso es lo que importa. No lo que podría haber sido, sino lo que es». «Lo que es bastante bueno», dijo Jackson, y luego se rió. «Perdón por el lenguaje. Después de 30 años de matrimonio y 4 hijos, creo que puedo manejar un poco de blasfemia», dijo Hannah, riendo con él. «Además, tienes razón. Lo que tenemos es muy bueno». Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Las mismas estrellas que Jackson había mirado innumerables veces desde este mismo porche, siempre con Hannah a su lado. No siempre fue fácil, esta vida que habían construido. Había habido tiempos difíciles, inviernos magros y niños enfermos, y discusiones que parecían trascendentales en el momento, pero se olvidaban en días. Pero a través de todo, se tenían el uno al otro, y eso había sido suficiente.
James se casó con su Sarah la primavera siguiente en una boda que fue más grande y elegante que la de Jackson y Hannah. Celebrada en una hermosa iglesia en Austin con colegas de la firma de arquitectura donde James ahora trabajaba. Fue extraño ver a su hijo como esposo, comenzando su propia vida adulta, pero también profundamente satisfactorio. El ciclo continuaba, la siguiente generación comenzaba. Helen conoció a un médico durante su formación, un hombre amable llamado Robert Fletcher, que la trataba como a una igual y apoyaba sus ambiciones. Se casaron tranquilamente un año después, queriendo algo simple, y establecieron una práctica juntos en un pequeño pueblo al norte de Taylor. Hannah lloró lágrimas de felicidad en las bodas de sus dos hijos, y Jackson se mantuvo alto y orgulloso, entregando a sus hijos, pero nunca perdiéndolos realmente. Los gemelos se graduaron de la escuela y tuvieron que decidir sus caminos. Matthew anunció que quería ser maestro para trabajar con libros y mentes jóvenes. Peter sorprendió a todos diciendo que quería ser ranchero, trabajar con ganado y tierra y el gran cielo de Texas. Caminos diferentes, pero ambos adecuados para los chicos que eran. Jackson y Hannah apoyaron a ambos hijos de la manera en que siempre habían apoyado a todos sus hijos. Dieron el dinero que pudieron ahorrar para ayudar a Matthew a través de la escuela de maestros. Ayudaron a Peter a asegurar un aprendizaje en un gran rancho al oeste de Taylor, aprendiendo el oficio desde cero. A medida que sus hijos se dispersaban a sus propias vidas, Jackson y Hannah se encontraron solos de nuevo en la casa que una vez había estado tan llena. Estaba tranquila ahora, a veces demasiado tranquila, pero llenaron el silencio el uno con el otro, con café matutino en el porche y paseos nocturnos por el pueblo y largas conversaciones sobre todo y nada. Hannah finalmente se retiró de la tienda cuando cumplió 60 años, vendiendo su parte a Clara y alejándose del trabajo que había definido gran parte de su vida. Se sintió extraño al principio, no tener ese propósito diario, pero rápidamente llenó su tiempo con otras cosas. Se unió al grupo de damas de la iglesia, ofreciéndose como voluntaria para hacer edredones para familias necesitadas. Comenzó a dar clases de costura a niñas jóvenes en el pueblo, transmitiendo las habilidades que su padre le había enseñado. Y pasaba tiempo con Jackson, simplemente disfrutando de su compañía de una manera que había sido más difícil cuando la vida estaba tan ocupada con niños y trabajo. Jackson, ahora de 63 años y sintiendo cada año en sus articulaciones, pasaba sus días entreteniéndose en la casa y el jardín, visitando a viejos amigos y mimando a los nietos que comenzaban a llegar. James y Sarah tuvieron una hija a la que llamaron Emma. Helen y Robert tuvieron dos niños, luego una niña. Incluso Peter, establecido ahora en un pequeño rancho que había logrado comprar, se casó con la hija de un ranchero llamada Jane, y comenzaron una familia propia. La casa en Taylor se convirtió en el lugar de reunión para vacaciones y ocasiones especiales, con nietos corriendo por las habitaciones donde sus padres habían jugado una vez. Hannah cocinaba comidas enormes con ayuda de sus nueras, y Jackson contaba historias a cualquier niño que se quedara quieto el tiempo suficiente para escuchar. Eran el patriarca y la matriarca de una familia en crecimiento, la base sobre la cual todos los demás construyeron sus vidas. En su 40º aniversario de bodas, la familia les organizó una fiesta en la iglesia, con lo que parecía ser todo el pueblo de Taylor saliendo a celebrar. Hubo discursos y brindis, historias y risas, y en el centro de todo estaban Jackson y Hannah, mayores ahora pero aún claramente, profundamente enamorados. La señora Cooper, anciana y luchadora como siempre, dio un discurso que hizo reír y llorar a todos al mismo tiempo. Lo supe, dijo ella, señalando a Jackson y Hannah. Desde el momento en que vi a estos dos juntos que era algo especial. Jackson llegó al pueblo huyendo de problemas y Hannah estaba atrapada en el dolor y la soledad. Y de alguna manera se encontraron y construyeron algo hermoso. Eso es lo que se supone que es el amor. No solo romance y pasión. El Señor sabe que tuvieron mucho de eso en los primeros días. Hizo una pausa para las risas, sino compañerismo y compromiso y elegirse el uno al otro cada día. Estos dos se han estado eligiendo durante 40 años, y espero que tengan al menos 40 más.
Jackson se puso de pie para responder, levantando a Hannah con él. No soy mucho de discursos, dijo, su voz resonando en la sala llena. Pero sí quiero decir gracias. A este pueblo por acogerme cuando era un extraño. A mis hijos por ser mejores de lo que merecía. A mis nietos por mantenerme joven. Y sobre todo a mi esposa Hannah, que salvó mi vida en más de un sentido. Ella me cosió una camisa una vez hace mucho tiempo y me ha estado recomponiendo desde entonces. Te amo, Hannah Foster. Te amaré siempre. Hannah estaba llorando ahora, lágrimas felices corriendo por su rostro curtido. Yo también te amo, dijo ella, por siempre y para siempre. La fiesta duró hasta altas horas de la noche con música, baile y alegría. Y cuando finalmente terminó y estaban en casa en su tranquila morada, Jackson y Hannah se sentaron en su porche una vez más, tomados de la mano y mirando las estrellas. 40 años, dijo Hannah con asombro. ¿Cómo pasó tan rápido? Los años buenos pasan rápido, dijo Jackson. Pero no cambiaría ni uno solo de ellos. Bueno, tal vez algunas de las partes donde los niños estaban enfermos o estábamos peleando por algo estúpido, pero en su mayoría no cambiaría nada. Yo tampoco, estuvo de acuerdo Hannah. Esta ha sido una buena vida, Jackson. La mejor, dijo Jackson. Se sentaron en silencio por un rato, cómodos y contentos. Luego Jackson recordó algo y se levantó, entrando por un momento antes de regresar con un paquete envuelto en papel marrón y atado con cuerda. Tengo algo para ti, dijo él, dándoselo a Hannah. Jackson Foster, no es mi cumpleaños. ¿Qué es esto? Solo ábrelo. Hannah desenvolvió el paquete con cuidado, revelando una camisa en burdeos profundo, bellamente hecha con costuras cuidadosas y uniones perfectas. La miró confundida por un momento, luego comprendió. ¿Tú hiciste esto? Preguntó asombrada. Tuve ayuda de Clara, admitió Jackson. Quería darte algo hecho con mis propias manos de la manera en que tú lo has estado haciendo para mí todos estos años. No es perfecto, y probablemente arruiné la mitad de las puntadas, pero es trabajo honesto y está hecho con amor. Hannah examinó la camisa más de cerca, luego comenzó a reír, el sonido lleno de deleite. Jackson, hay 9 botones en esta camisa. ¿Los hay? Dijo Jackson, fingiendo sorpresa. Debo haber perdido la cuenta. O tal vez, añadió más seriamente, tal vez estaba añadiendo esperanza extra para todos los años que todavía tenemos por delante, para nuestros hijos y sus hijos, para todas las cosas buenas que aún están por venir. Hannah lo atrajo para un beso, profundo y dulce, y lleno de 40 años de amor. Eres un hombre maravilloso y ridículo, dijo ella contra sus labios. Te amo tanto. Yo también te amo, dijo Jackson. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Los años posteriores fueron más tranquilos, más lentos, pero no menos llenos de amor. La salud de Jackson comenzó a desvanecerse cuando tenía casi 70 años, su corazón no tan fuerte como antes. Hannah lo cuidó a través de momentos difíciles de la manera en que había cuidado a sus hijos en las enfermedades infantiles, con competencia, ternura y devoción inquebrantable. En los días buenos todavía se sentaban en su porche viendo pasar el mundo. En los días malos, Hannah se sentaba junto a la cama de Jackson y le leía historias, noticias y cartas de sus hijos. Hablaban de su vida juntos, recordando los buenos tiempos y los tiempos difíciles, y todos los momentos ordinarios en el medio que habían sumado un matrimonio. ¿Recuerdas?, dijo Jackson una tarde, su voz fina pero clara. Cuando te pregunté sobre el botón extra, ¿por qué siempre añadías 8 en lugar de 7? Lo recuerdo, dijo Hannah, sosteniendo su mano suavemente. Su piel era fina como el papel ahora, manchada por la edad, pero seguía siendo la misma mano que había sostenido la de ella el día de su boda. Me dijiste que era por esperanza, continuó Jackson. Por el futuro, porque las cosas mejoraran, por todas las posibilidades. Me diste esa esperanza, Hannah. Cada día que hemos tenido juntos, me has dado esperanza. Tú me la diste a mí también, dijo Hannah, con lágrimas corriendo por su rostro. Nos la dimos el uno al otro. Jackson sonrió. Esa misma sonrisa que había hecho que su corazón se agitara hace 45 años. Prométeme algo.
Cuando me haya ido, no dejes de esperar. No dejes de añadir ese octavo botón. Sigue creyendo en mejores mañanas, incluso sin mí aquí para verlos. Lo prometo, susurró Hannah. Pero no vas a ninguna parte todavía. Todavía tenemos tiempo. No mucho, dijo Jackson honestamente, pero suficiente. Suficiente para decir te amo una vez más. Suficiente para decirte que fuiste lo mejor que me pasó. Suficiente para decir gracias por cada camisa que hiciste, cada botón que cosiste, cada día que elegiste quedarte a mi lado. Nunca hubo elección, dijo Hannah. Siempre fuiste el único para mí. Desde ese primer día hasta este momento y más allá, siempre fuiste el único. Jackson falleció pacíficamente 3 días después, rodeado de su familia con Hannah, sosteniendo su mano y sus hijos reunidos cerca. Tenía 70 años y había vivido una buena vida llena de amor, propósito y esperanza. El funeral fue enorme, con gente viniendo de todas partes para presentar sus respetos. Jackson Foster había sido un pilar en Taylor durante casi 5 décadas. Un buen hombre que había ayudado a cualquiera que lo necesitara, que había construido una familia y un legado de bondad. La iglesia estaba llena, solo espacio para estar de pie, y el cementerio estaba cubierto de flores. Hannah se paró junto a su tumba con el vestido negro que había hecho para la ocasión, sus hijos a su alrededor, y se despidió del hombre que había sido su compañero, su amor, su hogar. Dolía más que cualquier cosa que hubiera dolido jamás, peor que el parto o la pérdida, o cualquiera de los tiempos difíciles que habían superado juntos. Pero incluso a través del dolor, sintió una chispa de gratitud. Había sido tan afortunada de haber tenido a este hombre, esta vida, este amor. En los días y semanas que siguieron, Hannah aprendió a navegar un mundo sin Jackson en él. Era extraño y solitario y a veces casi insoportable. Pero le había prometido que seguiría esperando, seguiría creyendo en mejores mañanas y tenía la intención de cumplir esa promesa. Se volcó en sus nietos, ayudando con ellos cada vez que Helen o James o los gemelos la necesitaban. Continuó sus clases de costura, enseñando a las niñas jóvenes el oficio, y contándoles historias sobre el hombre que una vez había tropezado en su tienda, sangrando y desesperado. Hizo camisas para sus nietos, cada una con 8 botones, llevando la tradición que su abuela había comenzado hace tanto tiempo. Pasaron 5 años, luego 10. Hannah envejeció hasta los 80 años. Sus manos se volvieron rígidas con artritis, pero aún capaces de enhebrar una aguja. Vivía sola en la casa que Jackson había construido, rodeada de recuerdos y fotografías y toda la evidencia de una vida bien vivida. Sus hijos intentaron convencerla de mudarse con uno de ellos, pero Hannah se negó. Este era su hogar, el lugar donde ella y Jackson habían construido su vida juntos, y se quedaría aquí mientras pudiera. En una cálida tarde de septiembre, casi 15 años después de la muerte de Jackson, Hannah estaba sentada en su porche en la mecedora que Jackson había hecho. Tenía 85 años, cansada, pero contenta. Miraba el sol moverse por el cielo. Había una camisa en su regazo, algo que estaba haciendo para su bisnieto, otro James, que comenzaría la escuela pronto. Estaba cosiendo el último botón, el octavo, el botón de la esperanza, cuando sintió una extraña ligereza apoderarse de ella. El dolor en sus articulaciones se desvaneció. El cansancio que había sido su compañero constante se levantó. Y cuando miró hacia arriba, Jackson estaba allí, joven y entero, y sonriéndole de la manera en que lo había hecho el día de su boda. ¿Lista para irnos?, preguntó él, ofreciendo su mano. Hannah miró la camisa en su regazo, la casa detrás de ella, el mundo que dejaba. Luego miró a Jackson, al amor de su vida esperándola, y sonrió. Sí, dijo ella, tomando su mano. He estado lista por mucho tiempo. A la mañana siguiente, uno de los vecinos de Hannah la encontró en el porche, pacífica y quieta, la camisa con sus 8 botones descansando en su regazo. Todo el pueblo lloró su fallecimiento. Esta mujer que había sido parte de Taylor durante más de 80 años, que había ayudado a tanta gente, que había encarnado la gracia, la fuerza y la determinación tranquila.
La enterraron junto a Jackson bajo el roble donde habían querido descansar juntos. Y si las lápidas eran más simples que algunas, contaban toda la historia de todos modos. Jackson Foster y Hannah Foster, amados esposo y esposa, padres y abuelos, que vivieron y amaron y construyeron algo hermoso juntos. La casa pasó a sus hijos, quienes decidieron mantenerla como un lugar de reunión familiar en lugar de venderla. Los domingos por la tarde, los descendientes de Jackson y Hannah se reunían allí, tal como lo habían hecho cuando el patriarca y la matriarca estaban vivos. Se sentaban en el porche que Jackson construyó y comían comida cocinada en la cocina de Hannah, y contaban historias sobre el vaquero y la costurera que se habían encontrado en un polvoriento pueblo de Texas hace tanto tiempo. Y en el taller donde Hannah había hecho tanta costura, Clara, ahora una anciana ella misma, mantenía una camisa enmarcada en la pared. Era burdeos con costuras cuidadosas y uniones perfectas, y tenía 9 botones en lugar de 8. Debajo había una pequeña placa que decía Esperanza para el mañana. Y todos los que la veían entendían, porque ese era el legado que Jackson y Hannah habían dejado atrás. No riqueza o fama o grandes logros, sino esperanza. Esperanza cosida en cada camisa. Esperanza construida en cada día. Esperanza de que el mañana podría ser mejor que el hoy. Y que el amor verdadero y real, valía cada riesgo y cada sacrificio y cada momento de miedo en el camino. Sus bisnietos crecerían escuchando la historia de cómo el bisabuelo Jackson tropezó en la tienda de la bisabuela Hannah con una camisa rota y cómo ella arregló más que solo la tela. Aprenderían sobre el botón extra, sobre la tradición de esperanza que se había transmitido a través de generaciones. Y algunos de ellos llevarían esa tradición, añadiendo sus propios octavos botones a las cosas que creaban, recordando la historia de amor que lo había comenzado todo. El pueblo de Taylor, Texas, cambió con los años, como lo hacen todos los lugares. El ferrocarril se expandió y luego se contrajo a medida que los automóviles se volvieron comunes. Nuevos edificios subieron y viejos bajaron. Pero a través de todo, siempre hubo alguien que recordaba a Jackson y Hannah Foster, la pareja que había mostrado a todos cómo se veía el amor real. Y en algún lugar del cielo, o donde sea que vayan las buenas almas, Jackson y Hannah estaban juntos de nuevo, jóvenes y enteros y libres de dolor. Caminaban de la mano a través de atardeceres eternos, construyendo un nuevo hogar en un lugar donde nada podía lastimarlos, donde no había necesidad de esperanza porque todo ya era perfecto. Pero si el cielo necesitaba costureras, Hannah probablemente estaba haciendo camisas de todos modos porque era lo que amaba hacer. Y todas tendrían 8 botones porque algunos hábitos son demasiado buenos para romperlos, incluso en el paraíso. Y Jackson estaría justo allí a su lado, igual que siempre, diciéndole que estaba haciendo un trabajo hermoso, recordándole que la amaba, siendo el compañero y amigo que siempre había sido. Su historia había terminado, pero vivía en las personas que habían tocado, en la familia que habían creado, en el pequeño pueblo donde un vaquero sangrando había encontrado refugio una vez, y una costurera solitaria había encontrado el amor. Vivía en cada camisa con un botón extra, cada esperanza de un mañana mejor, cada recordatorio de que a veces las mejores cosas de la vida vienen de los lugares más inesperados. Y si alguna vez te encuentras en Taylor, Texas, y ves a alguien cosiendo con especial cuidado, añadiendo ese botón extra con una pequeña sonrisa, sabe que estás viendo el eco de algo hermoso. El legado de un amor que comenzó con una camisa rota y una mujer amable, y creció hasta convertirse en algo que duraría mucho más allá de una vida. Porque eso es lo que hace el amor real. Perdura, espera, cree en mejores mañanas. Añade ese botón extra por si acaso. Y a veces, si tienes mucha suerte, entra sangrando en tu tienda una tarde y cambia toda tu vida para siempre. Esa es la historia de Jackson Foster y Hannah Halstead Foster, el vaquero y la costurera que se encontraron en el salvaje oeste, y construyeron un amor que duró más allá de la muerte misma. Es una historia de esperanza y curación, de compañerismo y perseverancia, de elegirse el uno al otro cada día durante más de 45 años.
Es una historia que merece ser recordada, ser contada a hijos y nietos, ser honrada y apreciada. Porque historias como esta, historias de amor real y duradero, son cosas raras y preciosas. Nos recuerdan que incluso en los tiempos más difíciles, incluso cuando estamos huyendo de problemas o atrapados por el dolor, siempre hay esperanza. Siempre existe la posibilidad de algo mejor. Siempre está ese octavo botón esperando ser cosido, prometiendo un mañana en el que vale la pena creer. Y eso más que nada es lo que Jackson y Hannah dieron al mundo. Esperanza, amor. La creencia de que cosas buenas pueden venir de circunstancias difíciles, que las personas rotas pueden sanar, que el amor real, vale cada riesgo. Su casa todavía se mantiene en Taylor, llena de sus descendientes y sus recuerdos. La tienda donde trabajaba Hannah hace mucho que desapareció, reemplazada por edificios más nuevos, pero el legado permanece. Y en las noches tranquilas, cuando el sol se pone sobre las colinas de Texas y las estrellas comienzan a aparecer, casi puedes sentirlos allí, a Jackson y Hannah, vigilando el pueblo que amaban, la familia que construyeron, la vida que crearon juntos. Se han ido pero no están olvidados. Vivieron, amaron, esperaron y dejaron el mundo mejor de lo que lo encontraron. ¿Qué más podría pedir a alguien de una vida bien vivida? ¿Qué mejor legado podría dejar alguien atrás? Ninguno. Ninguno en absoluto. Solo amor, esperanza y botones extra para el mañana.